Saludos, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes. En el día de hoy vamos a estar discutiendo una crónica, un cuento del autor chileno Pedro Lemebel. Me acompañan compañeros del máster en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana. Vamos a comenzar y nos movemos a Chile con el compañero Ricardo Rojas. Rojas, buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Yo voy a hacer una contextualización a nivel literaria de quién era Pedro Lemebel y un contexto, digamos, un poquito social. Pedro Lemebel era no tan solo un escritor chileno, sino que también era un artista visual, que también era profesor de artes visuales y como tal, él también se dedicó a promover el arte de distintas maneras. Una de las formas que utilizó era la performance y siendo joven aún, con veintitantos años y comenzando recién los estudios de pedagogía, él gana un premio de un concurso de cuentos. Pese a todo, la cuentística y la narrativa que él utiliza y que se enmarca en la literatura de los años 80, la dejó un poquito estancada y después siguió haciendo carrera visual, por así decirlo, como una forma de protesta social de acuerdo al contexto de la época. Ahora bien, mi compañera Gisela nos va a comentar con mayor profundidad cómo es el tipo de narrativa que es lo que estila a Pedro Lemebel en su obra literaria. Hola, muchas gracias. Hablar muy rápidamente de Pedro Lemebel es complejo, nos quedamos cortos. Esta crónica tiene una lectura bastante lírica, tiene bastante poesía en este relato, y esto forma parte de un material que él edita el año 2004 y también reedita el año 2006 en España. Ahora, esta crónica se inserta dentro de una línea de trabajo personal del escritor y también poeta Pedro Lemebel y artista visual, en donde hace una ruta muy urbana, muy de contexto social, en donde hay una cantidad de corrientes de procesos sociales y culturales en el Chile post dictadura de Pinochet y que posteriormente continúan esos letargos, esas críticas sociales y profundamente líricas que se enmarcan incluso, según muchos críticos han dicho, se enmarcan a partir incluso de Neruda y de Mistral. Así que es una crónica muy interesante con carácter difícil clasificar a Lemebel porque es un cuento que también es crónica y tiene bastante lírica. Así que por ahí para que podamos continuar. Muchas gracias, Gisela. Muy interesante lo que comentas y también lo que comentaba el compañero Ricardo. Me pareció bastante innovador que digas que se trata de una lírica, porque si bien lo analizamos y nos metemos de lleno a ver el texto, se ve claramente la intención del autor de que este texto sea leído. Recordemos que hasta cierto punto Lemebel considera que el texto es un medio, una partitura, y concede al lector un margen de interpretación amplio. Por un lado, y por el otro, hay unos cambios de voz donde, muy enmarcado con lo que decías, obliga casi al lector a leer en voz alta como si se acercara a un texto teatral o un texto pensado cuando se escribe para el teatro. Claramente, como veremos y discutiremos más adelante, porque eso es un punto importante en toda esta discusión, aunque el propio Lemebel era muy crítico del género teatral, particularmente el chileno, sí decide cultivar lo que él llamaba el performance, que también vamos a discutir en esta pequeña mesa redonda,
Eso es bien importante y como había dicho Lemebel en varias entrevistas, a pesar de esas posturas que podían ser muy fuertes en el momento en que fueron escritas, como comentabas, fueron editadas en otro momento histórico, donde le aplican unos análisis diferentes, que es parte de lo que estamos haciendo hoy. Y Lemebel, para cerrar este primer punto, se definía como una persona que recogía la oralidad callejera. Por eso en este cuento de Bésame otra vez, forastero, vamos a ver un lenguaje coloquial, un lenguaje particularmente chileno, donde nos sitúa en un lugar particular, pero no nos dice dónde está, para que sea aplicable a otros escenarios, pero con la misma problemática que vamos a estar discutiendo. Rodolfo, yo pienso que tenés un punto ahí muy bueno, porque típicamente yo soy uh, de los que piensa que si el autor escribe, ahí el autor muere, para parafrasear así a Roland Barthes. En este sentido, pienso que fuera como que injusto desconectar al autor de la obra, porque estamos hablando de una obra que obviamente homoerótica, profundizada en el homoeroticismo, y desde el comienzo comienza como con la escena así, que tenemos a un personaje que está en esquina prostituyéndose. Y bueno, es imposible decir que ese personaje no esté conectado de cierta forma con el autor. Ahora, yo sé que eso es como, no sé, una forma o sea, contra todo tipo de crítica académica, que el autor siga existente en su obra, pero el mismo sale reflejado en la obra. Hay dos partes que me gustaría enfocar. Yo sé que después mi compañero Harold lo va a concretar todo esto porque es el cerebro del grupo. Pero, por ejemplo, si nos enfocamos, no sé, Harold, si puedes así ir al PDF. Sí. Comenzamos primero, obvio, con la primera presentación que comienza en esquina, que obviamente estamos hablando de una prostituta transexual que se encontraba permanentemente en la esquina de cualquier así calle en un barrio en Chile. Porque obvio que estamos hablando del proletario aquí, si le queremos poner un ángulo marxista, porque una prostituta transexual no va a estar en el barrio nice de Santiago, va a estar así en un barrio así de común y corriente, donde esas cosas se permiten, dentro del lumpen proletariat, como se le dice. Pero lo que a mí me llamó la atención es cómo el autor se mete en su obra. Si vamos al segundo párrafo, donde él dice, porque estoy hablando de mí. Abajo del segundo párrafo, dice, porque estoy hablando de mí. Si podemos hacer un word search, una búsqueda de palabras. Sí, dame un segundo aquí. Mientras el compañero... Aquí dice que... Es importante lo que estabas comentando porque ciertamente tiene una connotación sexual. Ese punto es importante porque si el lector identifica desde el comienzo que hay una serie de simbologías asociadas al sexo, por ejemplo, al ojo, a los colores, eso el autor lo hace con una intención y es que nosotros estemos pendientes a esos usos, a esa simbología, donde bien, como has dicho, podría ser un hombre o podría ser una mujer, en este caso transexual o travesti, porque es parte de lo que el mismo autor vive y expone en su obra. Así que ese punto... y preciso, Rodolfo, porque esas son las cosas que le pertenecen como se dice aquí en los Estados Unidos, al underworld, al submundo. Al bajo mundo. Del mundo del proletario, si vamos por la crítica de Marx.
pero yo me quiero enfocar un poco en la crítica queer aquí, porque comenzamos con esa oración. El barrio se hizo viejo y ella observó con sus redomas de suero la sucesión de todas esas generaciones, de la abuela muerta, el padre anciano, también muerto, el nieto adulto, padre de otros niños, también crecidos al ritmo lúgubre de los años, el fatigoso descenso de los ataúdes por las escaleras tan estrechas que debían bajar con sogas desde las ventanas, los llantos a medianoche, el gangoso ronquido de los viejos, en fin, todos los ocasos fueron presididos desde su ventana, desde aquel tiempo hasta aquí, hablando con temor ahora porque estoy hablando de mí. Estamos hablando del barrio aquí, donde están los travestis, donde está todo el mundo se escucha, todo el mundo se oye, aquí está la abuela, aquí está todo el mundo, la bullaranga. Esto no pasaría, no sé, Ricardo, vos me decís, si estas cosas pasan en los barrios así de lujo en Chile. Pero obvio que la simbología aquí es una simbología marxista mezclada con queer theory. Bueno, y si pero tenemos duda de eso, Harold nos va a explicar más. no, simplemente añadir. Primero tengamos presente que al tratarse de un cuento con características netamente postmodernistas o de la modernidad tardía, como lo llaman algunos autores, estamos hablando de un cuento que comienza in media res, por ejemplo, un cuento también en el cual se utiliza, ya no hay un filtro moralístico en el sentido de, aquí hay palabras, como alguien decía, de términos fálicos, si nos queremos ir por un poco por el psicoanálisis, aquí hay incluso vocabulario soez, ya el vocabulario no está abierto. Y esto es una de las características de estas postmodernistas que permite que no hay restricciones sobre lo que el lenguaje desea expresar. Ahora bien, el autor, si bien es cierto que es importante, es una variable, es una interviniente más dentro de las posibles lecturas que se puedan hacer. Me pareció, Juan, que mencionaba un tipo de eh, postura o de lectura eh, neomarxista, si lo podríamos ver, combinada con un tipo de teoría literaria queer, ¿verdad? Y es interesante que precisamente el espacio de la posmodernidad, al no existir una única verdad, sino muchas realidades individuales y todas son válidas, permite interpretaciones, diríamos, desde la crítica hermenéutica de diferentes formas, que también tiene peso sobre cómo cada lector eh, interpreta y le da sentido a esos vacíos del texto. En ese sentido, todos somos hermeneutas, tal como dice Gadamer, y todos podemos interpretar. Y también, ¿no es cierto?, la misma profesora en la clase señalaba la presencia y la importancia de Heidegger en el design, ¿verdad? Hemos llegado a este mundo arrojados, no sabemos cómo, y estamos obligadamente a pensar. Pero en este caso de la materia literaria tenemos que pre-comprender. Ese estado de la precomprensión que señala Gadamer, lo hacemos incluso de una manera inconsciente. Precomprendemos y también traemos una cantidad de prejuicios de nuestra historia, de nuestro pasado. Y aquello se transforma en el caldo que nos va a permitir hacer la interpretación, hacer el puente a través del lenguaje. Todo lo que hacemos es lenguaje. Preciso, Isela, porque una cosa que quiero también mencionar, que en nuestro mundo ahora, bueno, si sos gay, sos una persona exitosa, típicamente. Sos abogado, sos exitoso, pero si sos trans, quizás lo máximo es que sos un bartender, en un barrista, en un café. El trans es el individuo, el personaje dentro del marco gay, de LGBTQ, dentro de los queer, que todavía es el grupo que no ha logrado el éxito que todo el resto ha logrado. Y entonces, él aquí lo identifica al trans, y por eso es que, Harold, por eso es que pienso que estos dos temas aquí, estas dos críticas, estos dos lentes, de queer y crítica marxista,
tienen sentido juntarlas aquí, porque no existe un proletario más bajo que el trans. Digo yo, no sé, porque tal vez me equivoqué aquí, me equivoqué con mi idea aquí, pero no sé, tal vez alguien puede aportar un poco más en ese tema. Pero sin embargo hay que tener cuidado también porque recordemos que con Heidegger, que se considera uno de los filósofos, si no el más grande del siglo XX, y con su teoría del Dasein, de el hombre que es eyectado, que es arrojado, el hombre ya no es el sujeto, ya no es el centro, diría Foucault, de atención. Heidegger presenta una determinada filosofía y Foucault, posterior, viene y dice, no, 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 ahora el hombre ya no es el centro del sujeto, sino que es la estructura. El hombre ha muerto, que equivaldría a la muerte de Dios, ¿verdad? De Nietzsche, exacto. Entonces, claro. si ya el hombre, por eso decía, como ya no, el hombre es una estructura más entre todas las estructuras, ya no hay una sola verdad. Ahí la muerte del autor también. Y esto es una crítica ya dentro de la categoría, dentro del término paraguas del postestructuralismo, en el cual se puede recurrir a algunos aspectos que podrían apoyar algunas formas anteriores estructuralistas, pero en general dice, no, ya no hay una sola vertiente. El autor ha muerto, lo dijo Barthes y luego lo dijo Foucault. Entonces habría que tener cuidado con eso. Pero aquí no, yo estoy consciente de eso, porque aquí el personaje central de esta, no sé, si es que ni siquiera es difícil hasta precisar qué es. Es una historia, es un cuento pequeño, ¿qué es lo que es esto? Esto no se le puede identificar. Es como una corriente de conciencia, un stream of consciousness que se le dice. Y este personaje trans es como bien un símbolo así de la topología de Chile, del proletario que existe en Chile, de la gente olvidada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, o sea, que él no permite que se olvide ese personaje, que ese personaje es bien central de la sociedad. Ahí está en su esquina y todo el mundo va a él, y aunque haya vergüenza y todo, que él mismo tiene vergüenza de lo que ha hecho. Pero sí, tenés razón en ese sentido, que en ese sentido sí, el autor muere, pero no muere aquí. Y en un nivel, como yo comentaba, de la simbología, me gustaría que Gisela nos compartiera un poco esa visión que ella tiene como mujer chilena, que comprende e interpreta esa sociedad, y como Ricardo también, esa simbología, porque volvamos al texto, está cargado de símbolos. Gisela. Sí, bueno, al hacer el ejercicio de la hermeneuta que nos motiva, ¿no es cierto?, Heidegger y Gadamer también, nos damos cuenta, claro, que hay distintas líneas, hay distintas lecturas para acercarnos a mediar en esta maravilla, ¿no es cierto?, que es el texto literario y que es el lenguaje, como dice Gadamer. Y nos damos cuenta, por supuesto, hay códigos memóricos, también hay prejuicios, y nos enfrentamos nosotros como interpretantes de este texto interpretado, ¿no es cierto?, nos transformamos también en la especie como de receptores, ¿verdad?, de toda esa materia. Y también hay, por supuesto, hay cercanías con pueblos originarios, está el uso del color azul, que es muy importante para el pueblo mapuche. El color azul es la trascendencia de la memoria de los pueblos, de los orígenes del pueblo mapuche, como un azul pensado en el lugar donde están todos los ancestros. Así como también en otros pueblos de nuestro continente también existe esa especie de azul, pero solo que tiene otras connotaciones. Entonces, está presente el azul también ahí. También está lo decadente también, con estos jardines mustios, este verdor apagado, esta ciudad a oscuras, que es la ciudad, por supuesto, que viene saliendo de la dictadura y que se adentra en el neoliberalismo, en la pobreza, en el hambre, en la necesidad, en la falta de trabajo, en la búsqueda del amor, del deseo, del placer y muchas veces el estrellarse contra el asfalto porque no se encuentra el amor, simplemente es terrible.
Perfecto. Frente a lo que estamos conversando, me gustaría agregar, hablar un poquito acerca de cómo se ve lingüísticamente este texto, porque estamos hablando aquí de interpretaciones, de perspectiva. Ya hemos citado a Roland Barthes. Roland Barthes, por ejemplo, en el texto de la obra Al texto, dice, en esa, en ese artículo, él propone que hace una distinción entre lo que es la obra literaria, lo que denomina como objeto literario, y también está el texto en sí. Lo que es texto lo lleva a un concepto lingüístico, donde texto no se refiere a los argumentos en sí, sino que a cómo está estructurado, cómo estos códigos se están uniendo para entregar un mensaje, que esos son los significantes, donde están los distintos signos que componen nuestro idioma. Respecto a eso, él también hace una distinción entre lo que es el mismo objeto y el mismo texto, donde dice que el texto se preocupa más de los signos, y mientras que la obra literaria está enfocada, perdón, o sea, de los significantes, mientras que la obra literaria es un signo, así a nivel macro. Entonces de ahí él señala la importancia que ha tenido las distintas disciplinas a lo largo de la historia, principalmente el desarrollo en el siglo XX del psicoanálisis, de las distintas disciplinas literarias, de la psicología, de la lingüística, en fin. Entonces, él propone hacer un análisis multidisciplinario, que yo creo que es lo que correspondería en nuestra época ya contemporánea, ¿no? Entonces, lo hemos visto desde el punto de vista histórico, cultural, ahora que lo estamos viendo desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la teoría queer, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que fuéramos al texto en sí para que pudiésemos hacer un pequeño análisis lingüístico para que veamos cómo se enfrentan estos códigos de los que estamos hablando, por favor, Harold. Bueno, yo diría, Ricardo, que para parafrasear a Roland Barthes está muerto ya. Claro. Y Derrida es el que rige aquí. Cada quien crea su realidad. En el primer párrafo, por favor, aquí veamos in situ qué está sucediendo. Dice el texto. A ver, ¿dónde está aquí? Está aquí arribita. Ya, ahí dice. Es la vieja, la Madonna con enaguas de franela esperando a los corceles que vengan a comer su mano. Guachito, venga, le susurra. Ya, pues, mijo, les grita. Oye, cabro, ¿cómo tenía el pajarito? Así vocifera la nonagenaria, bien sujeta en las piernas en quencles. Venga un ratito, mijo. Está muy vieja, señora. Aquí detrásito escóndase, mijo. Entonces aquí también está lo que señalaba Juan del soliloquio, porque las ideas acá no tienen mucha relación unas con otras. Entonces por eso hay una corriente de la conciencia. Las ideas presentándose una tras otra sin un sentido lógico. Pero aquí, como lo que decía Roland Barthes, no nos vamos a interesar tanto en la lógica, sino que en los significantes. Frente a lo mismo, entonces tenemos, por ejemplo, la palabra, la palabra pajarito, que tiene aquí una connotación fálica. Entonces nos propone él que hay distintas formas de estudiar el significado. Aquí es un significado múltiple. Entonces aquí lo podemos ver desde el punto de vista del psicoanálisis también. Correcto, y como yo adelantaba, la referencia al ojo de la vieja que se hace un poco más adelante en el texto, viene de la literatura española, cuando un autor quería insultar a otro, hacía referencia al ojo, que hace referencia a una parte del cuerpo donde particularmente pues, se da la penetración y es una penetración a dos vías, no solamente en la carne, sino en el alma. Y en ese sentido, ese punto es importante porque se establece la ambigüedad
la ambigüedad de a qué se refiere realmente el autor cuando utiliza esa simbología, que tiene varias acepciones. Entonces, tomando en consideración lo que los compañeros y la compañera ha dicho en cuanto a la teoría literaria, que tiene que ver también con el tema político, como decía Juan, hay que ver la intertextualidad que hay en este cuento, porque si bien hay otro símbolo que es la tela de araña, claramente el autor está haciendo referencia al autor argentino Manuel Puig, que es autor de El beso de la mujer araña, donde la discusión política de esa obra, donde un hombre de 40 años, viejo, viene a vivir a este barrio, o sea, crónica urbana, y se enamora de Carlos. Claramente hay una alusión a ese otro texto, porque lo que viene a hacer, no solamente con Manuel Puig, sino con Zenel Paz, el cubano, es a escribir la propia obra gay o la propia obra del queer, como diría Juan, en ese contexto de Chile. Claramente, la participación, su compromiso político, porque estamos hablando de que es una obra comprometida, es un arte comprometido, pero también él es una persona comprometida políticamente. Encontrar la voz propia. Esos flujos de la mente, de la conciencia, tienen que ver con encontrar la propia voz. Eso que hizo Ricardo, de que tuvo que leer en voz alta para realmente entender, no hay una división entre la pregunta que le hace la vieja y la contestación del muchacho. Se tiene que leer, lo pone de corrido para que tengamos que detenernos y ver quién es quién. Si estamos al otro lado, si estamos de su lado, quién es el que está narrando como tal la situación, si es un narrador presente, si es el mismo autor, si es la persona que está sufriendo la necesidad de arriesgarse en la calle a diario, como decía Juan, que esto es una persona que se está arriesgando desde el punto de vista del trabajo sexual, o ni siquiera es eso. Puede ser que realmente ella no es, o él no cargue con esa culpa, sino es que los otros la buscan a ella. Realmente la ambigüedad con la que él nos presenta esto tiene un significado. Y por eso también creo yo que esta obra del Lemebel, junto con la reunión de las otras narraciones que están en ese libro que se editó en 2004, contienen en sí mismas, ¿no es cierto?, una experiencia estética para el lector. Y por eso también esa experiencia estética es de tal calibre que se ha traspasado a las tablas y al teatro. Y también, al ser esta experiencia estética vaso comunicante con otras lecturas, como tú citabas, ¿no es cierto?, el de Puig, El beso de la mujer araña, también, ¿no es cierto?, eso va demostrando que ha provocado en el lector y en la crítica una conmoción, una emoción, una comunicación. Y ahí, bueno, cuando se produce eso, estamos hablando que estamos frente a una obra de arte. Preciso, Gisela. Una cosa que también, como dice Rodolfo, que hasta que lo lees así, con detalle, ves esa juxtaposición de lo contradictorio, lo grotesco. Tenemos a la Madonna del barrio. La Madonna es la persona que a la gente le da vergüenza a idolatrarla, pero es la Virgen María. Es la Virgen María del barrio. Hay una sexualidad bien rara ahí. Que, bueno, de nuevo, para mencionar el queer theory, ahí estamos en eso. Que no sé... me equivoqué, no sé, ¿de qué piensan ustedes? Me equivoqué, que tal vez así, el hecho que dice la Madonna, para mí fue la Virgen del barrio. No, claro, la Madonna se refiere a eso y es precisamente la deconstrucción del lenguaje, ¿no? Derrida, que dice que ya el lenguaje ya no es capaz de soportar la realidad, porque la realidad no es una sola. Entonces, la tradición nos dice que la Madonna es la Virgen María y ahora este hombre... este personaje se apropia de ese término. Esa mujer. Este personaje, exacto, se apropia de este término y lo deconstruye
No, no es la Virgen María ahora, este soy yo. Bien, solamente tenemos ya 4 minutos antes de que el Zoom se cierre y debemos entonces llegar a una conclusión, como se nos pide aquí en la actividad, sobre cuál creemos que, qué función crítica creemos que mejor explicaría para abordar este texto y por Eso qué. me gustó, lo que acabas de decir ahorita, que las estructuras semióticas no existen, dejan de existir no sé, que ni siquiera se puede decir que no es un cuento, no es un ensayo, no es una obra de ficción, no se sabe lo que es. Y entonces, y eso es como una meta crítica, porque si no se le puede decir, es una historia, no es nada, ¿qué es lo que es? Para cada quien es algo. Son 2 páginas de un pensamiento. Exacto, para cada quien algo. Y Son entonces, muchas voces, si queremos, muchas voces interviniendo en un mismo texto. No es el autor nomás, es el que ha sufrido este tipo de acercamientos, el que le atrae este tipo de cultura, el que no tiene otra opción, el que sufre la represión de una dictadura, el que describe la noche oscura de su propia alma. Es muchas cosas a la vez, como dice Juan. Sí, y Por también ende, es lírica claro, y también es escena teatral. Por eso que es tan interesante. por ende Ricardo, podríamos llegar a una conclusión de que varias perspectivas acá se ponen en juego, ¿verdad? Aun cuando cada uno lo haya mirado desde su visión, desde la perspectiva autorial, desde la perspectiva inmanentista o textual, o de la perspectiva del lector, porque no hay que olvidar que al final cada interpretación es válida, también House lo menciona, hay distintas interpretaciones acá. Por supuesto que uno no va a interpretar cualquier cosa, estamos dentro de un contexto, estamos dentro Claro. de una época contemporánea donde, no sé, o sea, si yo no conociera al autor, yo sí podría hacer un análisis del texto, me podría quedar con la perspectiva textual. Sin embargo, me faltaría contexto, porque, por ejemplo, ¿cómo yo podría ver el significado que tiene, por ejemplo, acá Madonna, o el sentido de la prostitución, o darle otra leída? Entonces, considerando al autor, pienso yo que no nos podríamos quedar con una sola perspectiva. Ricardo, yo pienso que ya ese es el fin. Lo que vos acabas de decir ahorita, podemos poner end recording. Ya terminamos. muy bien. Bueno, gracias. Cuídense y encantado de compartir estamos con en ustedes. contacto. Exacto. Gracias a todos. Igualmente, Oye, ¿qué les para mí. pareció, no?